vida fetal, los riñones están juntamente a los testículos en el hueco pélvico, cerca de la sínfisis del pubis, y los riñones tienen que ir ascendiendo paulatinamente hasta la fosa renal. El izquierdo, perdón, girando a favor de las agujas del reloj y el otro en el lado contrario. Y los testículos tienen que ir hacia el orificio inguinal superficial, bajar por el conducto inguinal, salir por el orificio inguinal superficial y llegar a la bolsa escrotal. Entonces, en todo ese movimiento, tanto de los riñones como de los testículos, puede haber variaciones, pueden quedarse a medio camino, pueden quedar a medio girar o pueden ir en el lado contralateral. Entonces, de ahí vienen las malformaciones congénitas que vamos a tratar en este capítulo, tanto de los riñones, de la vejiga y de los genitales. Como ustedes verán, la agenesia renal congénita, A significa sin, si es bilateral prácticamente es incompatible con la vida, ¿no es cierto? Pero si es unilateral, presenta una frecuencia de 1 en 1000 y no presenta ninguna sintomatología, porque a veces son hallazgos fortuitos. El paciente puede ir por cualquier otra manifestación clínica, se le hace una ecografía y se descubre que tiene un solo riñón, porque ustedes saben que con un riñón un paciente vive sin ningún problema. Cuando un riñón no alcanza su localización normal en la fosa renal, se dice que está fuera de lugar. Ectopia significa cuando un riñón no sigue el trayecto normal. Me explico. El riñón, ustedes saben, el riñón izquierdo tiene que ir ascendiendo hasta la fosa renal izquierda y el riñón derecho tiene que ir ascendiendo hasta la fosa renal derecha. Si el riñón izquierdo por algún motivo se va hacia el lado contralateral, entonces es una ectopia. Otro ejemplo. Ustedes saben, y acabo de decirles, que el testículo que en la vida fetal está intraperitoneal, dentro de la cavidad peritoneal, tiene que ir al orificio inguinal profundo, el de allá arriba, tiene que bajar por el conducto inguinal, salir por el orificio inguinal superficial y llegar a la bolsa escrotal. Si por cualquier motivo el testículo no sale por el conducto inguinal y está por fuera del conducto inguinal, se llama ectopia. Entonces, ectopia se llama todo camino anormal de un órgano. ¿Entienden? O sea, el camino natural que tiene que seguir un órgano. Eso se llama ectopia, cuando está fuera de su camino natural. ¿Me entienden, no es cierto? Bien. La posición del riñón ectópico puede ser pelviana, ilíaca, abdominal, torácica y contralateral o cruzada. Y las anomalías más frecuentes son del lado izquierdo, como les dije, son asintomáticos, y los riñones ectópicos bilaterales son completamente más aún raros. Aquí está, fíjense, el riñón izquierdo en la vida fetal está acá, está la sínfisis del pubis, y el riñón tiene que ir ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo y girando a favor de las agujas del reloj hasta que llega a la fosa lumbar. Este riñón puede quedarse en medio camino, se llama anomalía de traslación, y a medida que va ascendiendo el riñón va girando, cosa que cuando llega a su destino final, la pelvis que está acá mire hacia la columna vertebral. Esa es la ubicación normal. Fíjense, el riñón está mirando, la pelvis está viendo a la columna. Por ejemplo, en este caso, la pelvis de acá está mirando a la columna, pero la pelvis aquí nos está mirando de frente, ¿no es cierto? Aquí este es un riñón ectópico, porque este riñón, mire, este riñón es el riñón derecho que debería seguir este camino hasta aquí, hasta la fosa lumbar, pero se vino hacia el lado contralateral
y terminó en el lado izquierdo. Es una ectopia renal. Vean acá, tenemos este riñón único, riñón derecho único, y no existe el riñón, entonces una agenesia renal izquierda. Vean acá, es el riñón izquierdo y no existe el riñón derecho, ¿no es cierto? Es una agenesia renal unilateral. Este es el síndrome de Potter. Y esta es la fascia de Potter. ¿En qué se caracteriza la fascia de Potter? El epicanto presenta un puente nasal ancho, la implantación baja de la oreja y aquí presenta un mentón pequeño. Existe una hipoplasia pulmonar y una deformidad en los dedos de la mano. También presenta una agenesia renal bilateral o riñones con displasia multiquística. Vamos a hablar más adelante del riñón poliquístico y del riñón multiquístico, que es diferente. Hay una reducción de la excreción de orina fetal y existe un oligohidramnios y una compresión fetal. Anomalías de número. Este es un riñón supernumerario. Quiere decir que tenemos riñón izquierdo, riñón derecho y aquí hay otro riñón totalmente independiente. Se llama riñón supernumerario. Se llama duplicidad renal cuando tenemos dos riñones pero que están unidos por su istmo. Vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos un riñón supernumerario porque es totalmente independiente, tiene su arteria, tiene su vena y tiene su uréter propio, ¿no es cierto? Vean acá, esta es una duplicidad renal. Son dos riñones unidos por su istmo, unidos por esta parte de acá del riñón, que ambos tienen sus dos ureteres, tienen su arteria y tienen su propia vena, pero están unidos. Se llama duplicidad renal, totalmente diferente a un riñón supernumerario, que es completamente independiente el uno del otro. Vean la diferencia. Vean, las anomalías de tamaño, tenemos la hipoplasia renal, este es un riñón normal y este es un riñón pequeño que no llegó a desarrollarse completamente. Generalmente estos riñones se presentan por una alteración de la arteria renal que disminuye la luz y prácticamente no llega a nutrirle o no llega una sangre arterial en los niveles normales como para que el riñón se desarrolle. Generalmente este riñón hipoplásico se acompaña de cuadros de hipertensión. No es absoluto este concepto, existen variables, ¿me entienden? O sea, nada de neurología, nada de medicina es absoluto. Vean acá, un riñón normal, un riñón hipoplásico. Aquí tenemos una hipoplasia renal con un riñón multiquístico, hidropionefrosis, una estenosis ureteral, un ureterocele, presenta criptorquidie y una malformación que afecta a un aparato entero. Esto lógicamente se obtiene todo este aparato urinario de una necropsia, de un feto que presentó todas estas anomalías, ¿no es cierto? Tenemos malformaciones y vemos las anomalías de forma, fíjense, presenta el riñón lobulado, fíjense, parece un cerebro, ¿no es cierto? Se llama riñón lobulado. Aquí tenemos un riñón lobulado. Aquí seguimos con anomalías de forma. Aquí tenemos el riñón multiquístico. Multi quiere decir muchos quistes renales. Vean ahí, hartos quistes renales, ¿no es cierto? Aquí está el riñón multiquístico, vean, lleno de quistes con una displasia renal multiquística. Esto prácticamente, si fuera bilateral, nos lleva a una insuficiencia renal, ¿no es cierto? Aquí está. Este es el riñón poliquístico, de presentación infantil y de presentación del adulto. El infantil se presenta por un error autosómico recesivo,
cuya alteración se presenta en el cromosoma número 6, llevando a una insuficiencia renal y presenta con una vida más o menos de 2 años. Y el adulto presenta por una alteración autosómico dominante en el cromosoma 4 y 6, que se acompaña de hematuria, dolor abdominal, y si es bilateral, también es simétrico y termina en un cuadro de insuficiencia renal. Vean ustedes cómo es por dentro un riñón poliquístico. Prácticamente son quistes que por dentro van creciendo, matando nefronas que están al lado de ellas y van creciendo y prácticamente destruyen todo el parénquima renal, llegando a una insuficiencia renal. Vean la diferencia. Estos jóvenes, tómenlo muy en cuenta. Tómenlo muy en cuenta. La diferencia entre el riñón poliquístico y la diferencia en un riñón multiquístico. El riñón poliquístico es de origen hereditario, presenta un defecto en el aparato colector, es bilateral, presenta una falta de fusión y se presenta en el recién nacido. Y el riñón multiquístico no es hereditario, existe una alteración en el estroma renal, es unilateral y generalmente secundario a una uropatía obstructiva. Se presenta tanto en el niño como en el adulto. Vean las diferencias, fíjense las diferencias para que ustedes se fijen en la mente, jóvenes. ¿Ya? Tomen, les reitero, tomen muy en cuenta este cuadro. Seguimos con anomalías de forma. Aquí tenemos un quiste único, un quiste solitario. Otra de las anomalías esponjosas, anomalías de forma es el riñón esponjoso, o sea, riñón en esponja. Es un riñón quístico tipo 1 de Potter al corte la corteza como esta es la corteza del riñón y esta es la médula. Tienen transformación quística de los lóbulos colectores. Miren, cualquier cantidad. Y estos quistes van creciendo paulatinamente, van creciendo hasta que destruyen completamente las nefronas. Fíjense qué es lo que pasa. A medida que el riñón va ascendiendo, puede girar y unirse por su polo inferior. Esto se llama riñón en herradura. A medida que está ascendiendo los dos riñones, giran y se acercan los polos y se unen el uno con el otro y forman el riñón en herradura. Este es el riñón en herradura. Cada uno tiene su arteria, su vena y su uréter. En este tipo de riñones, jóvenes, para nosotros los urólogos tenemos que tener mucho cuidado cuando intervenimos quirúrgicamente estos riñones. ¿Por qué? Porque aquí no existe una anatomía. Vean acá, este ureter en este riñón está por delante, ¿no es cierto? Pero en otro riñón puede estar por detrás del riñón. Entonces, antes de intervenir quirúrgicamente un riñón, nosotros tenemos que observar al riñón macroscópicamente, o sea, mirarlo, identificar la pelvis, el ureter, la arteria y la vena para recién proceder a una cirugía, porque presenta todo prácticamente, una anatomía está completamente alterado. Vea este riñón en herradura. Vea el riñón en herradura en un feto en formación, otro riñón en herradura. Aquí está, vean, esta es la arteria renal, esta es la pelvis, esta es la arteria mesentérica inferior, aquí está la aorta y estos son los dos ureteres. Entonces, puede esta arteria estar por detrás o puede estar por delante. En fin, jóvenes, es un riñón difícil, complicado intervenir quirúrgicamente. Vean acá, este riñón prácticamente se llama, es una duplicidad riñón, se llama en pastel. Esta es una duplicidad renal. Aquí tenemos una pelvis, otra pelvis y un ureter completamente independiente, pero unido por su hilo. O sea, es una duplicidad renal.
Veamos las anomalías de posición. Tenemos la ectopia renal simple. Fíjense, este riñón está normal y este riñón prácticamente cambió su localización, no terminó de girar y aquí tenemos otro riñón más, ¿no es cierto? Aparte de este riñón, la pelvis está mirando hacia afuera, está mirando hacia el lado, hacia otro lado. Aquí tenemos la anatomía prácticamente, donde vemos la arteria, esta es la aorta, vemos la arteria renal, este el ureter y este riñón está completamente, no ha llegado hacia su destino y el ureter está cruzando hacia el lado contralateral. Es una ectopia renal simple. Vean acá, esta es la vena cava, porque este es el lado derecho. El lado izquierdo está la aorta. Este es el riñón pélvico, porque el riñón no terminó, no llegó hacia su destino. Esto debería estar a esta altura, más o menos, porque la glándula suprarrenal queda encima del riñón, ¿no es cierto? Este riñón se llama riñón pélvico. Seguimos con anomalías de posición. Aquí tenemos la ectopia renal cruzada. Este riñón está normal, es un riñón izquierdo que llegó a su destino. Desde acá fue migrando y llegó aquí hacia su destino. La pelvis está mirando la columna. Aquí está la aorta, esta es la vena cava, esta es la pelvis renal. Y este riñón ectopia porque está fuera de su lugar, de su camino, de su trayecto natural. Este riñón, que es el derecho, se vino y se fue hacia el lado contralateral. Aquí tenemos una duplicidad renal, ¿no es cierto? Duplicidad con una ectopia renal, porque tenemos dos riñones. Fíjense, este ureter viene por acá y se cruza aquí hasta el frente, pero está unido con este riñón. Entonces, es una duplicidad más una ectopia renal cruzada, porque este riñón debería ser aquí en el lado izquierdo. Vamos a ver las malformaciones vasculares. Generalmente, jóvenes, cuando existen dos venas, generalmente existen dos arterias. Cuando existen tres venas o tres arterias, generalmente existen tres venas también. ¿Entienden? Entonces, eso se torna un poquito complicado en los riñones que se utilizan para hacer trasplantes renales. ¿Por qué? Porque el cirujano vascular de las dos arterias tiene que transformar en una arteria y de las dos venas tiene que transformar en una sola vena para hacer el implante necesario. ¿Entienden? Las anomalías ureterales. Aquí vemos, fíjense, la duplicidad ureteral. Este es un riñón derecho único con su uréter que viene y se implanta en la vejiga. Y aquí tenemos una duplicidad renal completa. Duplicidad renal completa, ¿por qué? Porque tiene dos ureteres que se implantan en la vejiga en forma independiente. Esta es una duplicidad renal incompleta. Duplicidad renal incompleta, ¿por qué? Porque los dos ureteres se unen en medio camino y termina con un solo ureter, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una duplicidad renal total. ¿Por qué? Porque fíjense, este polo superior del riñón tiene un ureter que viene y se implanta en la parte inferior y que aparte, por ser más largo, este ureter por ser más largo, presenta dos anomalías en el momento de implantación. Puede presentar un ureterocele y puede presentar una ectopia de implantación del meato ureteral. Y este ureter inferior, por ser más corto, se presenta el reflujo ureteral. Eso tómenlo también muy en cuenta. Ve acá el riñón derecho presenta una duplicidad ureteral. Son dos ureteres. Todo esto se los voy a mostrar en imágenes, joven. Todo esto que están viendo se los voy a mostrar. Aquí tenemos una duplicidad renal incompleta. ¿Por qué? Porque el ureter
se une medio camino con el útero ureter y termina en un ureter que se implanta en su lugar normal. Aquí tenemos otra duplicidad renal derecha incompleta porque los dos ureteres se unen en medio camino, ¿no es verdad? Vean acá, es un riñón con dos ureteres, una duplicidad renal incompleta y esta es completa. Ahora, fíjense, aquí tenemos ya alteraciones de la vejiga, ¿no es cierto? Fíjense, aquí tenemos un ureter que llega a la vejiga urinaria. Este es un ureter ectópico que está llegando hacia la vagina en la mujer. Este es el útero, esta es la vagina. Puede presentar este ureter y desembocar el meato en la uretra de la mujer. ¿Entienden? Entonces, son anomalías de implantación. Fíjense, esta es una duplicidad ureteral incompleta, esta también es incompleta. Ahora, vemos las anomalías de calibre. Tenemos acodaduras, estrecheces y dilataciones. Aquí tenemos una acodadura, vean, aquí tenemos una dilatación y aquí tenemos una estrechez. Este es el megalouréter. Fíjense la diferencia. Esto se llama megalouréter por reflujo. ¿Qué quiere decir megalouréter? ¿Se acuerdan que les dije que en el megalouréter existen, aquí está en este sector, está el músculo de Waldeyer con sus 3 capas musculares, las mismas que tiene la vejiga, 2 longitudinales interna y externa y una circular media. En el megalouréter o megauréter por reflujo que se llama, proliferan las fibras circulares, hay mayor cantidad de fibras circulares y esa cantidad mayor de fibras circulares ocasionan un antiperistaltismo que hace que el ureter se deforme completamente. Vean acá, este es un ureter y este es un megalouréter por reflujo, en una duplicidad renal completa, porque uno se implanta independientemente del otro. ¿Qué es la extrofia vesical? Los pacientes tienen epispadia como característica constante y la mucosa de la vejiga queda expuesta al exterior. Vamos a ver de aquí un poquito qué es la epispadia y qué es la hipospadia. La epispadia, esta patología es poco frecuente y se presenta en 2 de cada 100.000 nacidos vivos, la extrofia vesical. Vean acá, esta es la extrofia. La extrofia vesical prácticamente la vejiga está abierta. Aquí vemos nosotros el trígono y los 2 meatos y no existe pared anterior de vejiga, solamente existe pared posterior. Vean acá, esta es la pared, esta es la vejiga, por su pared posterior, aquí está el trígono. Este caso vi en el hospital japonés una sola vez en mi vida. Y le reitero que a Dios gracias que esa criatura murió en la noche. ¿Por qué? Porque imagínense querer hacer una serie de cirugías reconstructivas en un bebecito recién nacido. Me avisaron ahí que nació un niño en el hospital japonés con esta patología. Inmediatamente me trasladé al hospital para ver y para conocer, porque nunca había visto, ni siquiera cuando estaba en San Pablo vi esta patología cuando hacía la especialidad, pero aquí en el japonés logré verlo y realmente es una patología muy triste para ver jóvenes, más que todo tratándose de un recién nacido. Malformaciones de la vejiga. Tenemos la vejiga en reloj de arena, presenta divertículos vesicales y fístulas vesicales. Las fístulas tenemos hacia el recto, vejiga con el recto, vejiga con el periné, vejiga con el útero y vejiga con vagina. Son las diferentes fístulas de vejiga. Les reitero, vejiga al recto, de vejiga al periné, de vejiga al útero y de vejiga a vagina. Esta es la vejiga.
hacia el útero. Fíjense, aquí está, esta es la vejiga y aquí está el útero, aquí la vagina. Entonces hay una comunicación con la vagina y también una comunicación con el recto, ¿no es cierto? Entonces son fístulas que se presentan de la vejiga, les reitero, fístula recto vaginal, perineo vaginal, útero vaginal y vésico vaginal. Vésico vaginal. ¿Qué es el uraco? Fíjense el desarrollo normal. Cuando nosotros estamos en la vida fetal, jóvenes, entonces el uraco prácticamente es esto que desemboca en el ombligo, ¿no es cierto? Se va cerrando la alantoides y forma lo que se llama la cavidad vesical, ¿ya? Entonces, esta es la vejiga urinaria. Pero por algún motivo, el uraco no se cierra y hay una comunicación entre la vejiga y el ombligo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Son malformaciones del uraco. Tenemos anomalías de permeabilidad. Esta es la fístula uracal. Este es el ombligo y tenemos una comunicación con la cavidad vesical. Esta es la vejiga. Tenemos el quiste uracal. Este es el ombligo. Este es el ombligo. Este es un ligamento, aquí tenemos un quiste y aquí está la vejiga. Entonces, por supuesto, son fáciles de solucionar quirúrgicamente. Y aquí tenemos el seno uracal, que es también una falta, aquí faltó cerrarse completamente la alantoides y cerrar completamente el ombligo, ¿no es cierto? Es una cavidad donde resume un líquido en los niños y la mamá viene con esa queja, doctor, siento algo en mi bebecito. Entonces, esto prácticamente se soluciona y se cierra quirúrgicamente. Malformaciones de la uretra. ¿Cómo se clasifican? En hipospadias, epispadias, megalouretra, estenosis vulvar, pólipos de la uretra posterior, divertículos de uretra anterior y valvas de uretra posterior. Vamos a ver de qué se trata. La hipospadia se produce, hipo quiere decir debajo, epi quiere decir por encima. Se produce cuando la función de los pliegues uretrales es incompleta y se observan en la cara ventral del pene aberturas anormales de la uretra. La incidencia de hipospadia es de 3 a 5 por cada 100.000 nacidos vivos y se ha duplicado en los últimos 15 años debido a la utilización de los estrógenos ambientales. El tratamiento es netamente quirúrgico. Fíjense, esto es hipospadias. Hipospadias. Vean, aquí está el pene, aquí están los testículos. Todo lo que está por encima del pene se llama epispadia y lo que viene por debajo del pene se llama hipospadia. El meato uretral de la uretra puede ser escrotal, penoescrotal, peneano proximal, mediano, distal peneano, subcoronal y glandular. Normalmente aquí desemboca nuestro meato en los hombres que no tenemos ninguna anomalía de hipospadia. Pero este orificio puede estar aquí, ser en el glande, puede ser en el surco balano prepucial, puede ser en la porción distal del pene, puede ser la porción mediana, en la parte peneana proximal, en fin, y en el periné. Son los diferentes orificios uretrales que se presentan en la hipospadia. Esto también tomen muy en cuenta, jóvenes. La epispadia es diferente. En esta desembocadura de meato de la uretra se encuentra en el dorso del pene. Se acompaña
con frecuencia de extrofia vesical. Afecta a varones y mujeres en una relación de 5-1, o sea, son más varones que mujeres. Cuando se presenta en mujeres se asocia a clítoris bífido y un aplanamiento del monte de Venus. El tratamiento es netamente quirúrgico. Vean, aquí está el pene, este es el niño, y está por encima del pene. Esto se llama epispadia. Ustedes dirán, y bueno, ¿por qué? ¿Por qué presenta la epispadia y la hipospadia? Normalmente, jóvenes, cuando ustedes que son las de sexo femenino, las señoritas, cuando tienen algún problema de embarazo no deseado, entonces acuden y piden consejo generalmente a alguna amiga, alguna compañera que tiene la misma inexperiencia de ustedes y por ahí andan diciendo que colócate un lutoginestril, colócate un gineco, sí, todos son estrógenos, y colócate y con eso vas a ver que te va a bajar tu periodo menstrual. Entonces, a ese efecto de información ustedes le están dando semejante golpe hormonal, jóvenes, el efecto que se está formando. Y ese abuso de estrógenos, como bien decía más adelante, son los causantes de la presencia del desarrollo de la epispadia, de la hipospadia y de la criptorquidia en los niños. Entonces, jóvenes, tomen muy en cuenta lo que les estoy diciendo, las señoritas, cosa que si ustedes tienen algún problema de un embarazo no deseado y desean abortar o no quieren tenerlo, la persona que mejor consejo les va a dar no va a ser, por supuesto, su amiga, que tiene la misma inexperiencia que ustedes. Siempre va a ser una persona mayor y esa persona mayor a la que ustedes deben acudir es la mamá, ¿no es cierto? Entonces, ya dependerá de ustedes, porque el cargo de conciencia va sobre cada uno, porque cada uno es dueño de sus actos, pero si ustedes quieren abortar, pónganse en las manos de un médico. Ya él verá de qué forma aborta, en fin, yo no les estoy diciendo que lo hagan, ojo, no, de ninguna manera. Solo quiero decirles de que tomen muy en cuenta, no vayan donde parteras, no vayan donde esas parteras que ponen laminarias, no pidan consejo a sus compañeras que tienen inexperiencia igual que ustedes, sino vayan ustedes por su cuenta, verán con la mamá, con el papá, vayan, no sé, pero busquen una ayuda profesional. Ya el ginecólogo verá qué hace y la conciencia es de ustedes. Si abortan o no abortan, la responsabilidad es netamente de ustedes. A lo que yo me voy es que para que no cometan riesgo de vida para ustedes, porque puede traer de seria y graves consecuencias, porque yo he visto cuando se ponen en manos de parteras o de aborteras que no son profesionales, entonces inclusive he visto histerectomías, jóvenes. Como complicación pierden el útero y prácticamente quedan para toda la vida sin poder procrear. Por esas terribles complicaciones que les digo, el mejor consejo es de su madre. Es una persona que está junto a ustedes y ella verá qué camino tomar juntamente con ustedes. ¿Me entienden? Así que no tergiversen mal, yo no estoy diciendo vayan y aborten, no, sino que busquen el consejo. Lo que quiero decirles es que no busquen consejo de su compañerita de curso, porque es de su edad y tiene tanta inexperiencia como ustedes. ¿De acuerdo? Sigamos adelante. Aquí está la criptorquidia. Es la ausencia de al menos un testículo en el escroto. Normalmente los testículos que están acá tienen que subir, aquí está el orificio inguinal profundo y aquí está el orificio inguinal superficial. Ese testículo tiene que venir y bajar por el conducto inguinal y llegar hasta la bolsa escrotal. Pero puede ocurrir la criptorquidia. Criptorquidia es cuando no desciende el testículo en el trayecto natural, en el trayecto normal. Fíjese, el testículo está acá dentro de la cavidad abdominal, porque en la vida fetal el testículo es intraabdominal. Aquí tenemos en el conducto inguinal que su trayecto natural se quedó en medio camino
y aquí está en la raíz del escroto. Prácticamente salió del orificio inguinal superficial y se quedó en medio camino. En cambio, el testículo ectópico está prácticamente fuera de camino. Tenemos un testículo prepeneano, ectopia superficial porque está debajito de la piel, tenemos en la región femoral y testículo en la región perineal. No está en el escroto, está por detrás, está en el perineo. Eso se llama ectopia. Tenemos testículos realmente ausentes, se llama anorgia. El testículo no descendido congénito y el testículo no descendido adquirido desciende en el primer año y luego asciende. Y el testículo también tenemos ectópico, ya saben qué es, y el testículo en ascensor. Son las diferentes entidades de las anomalías congénitas del testículo. Nuevamente, cuando no hay testículo se llama anorgia. Cuando tenemos un testículo no descendido de origen congénito, testículo no descendido adquirido, ya que desciende en el primer año y luego se va nuevamente para arriba. Y el testículo ectópico y el testículo en ascensor, que con maniobras lo deja en su lugar y resulta de un reflejo kemerteriano exagerado. ¿Qué quiere decir? Que con alguna maniobra yo agarro este testículo, lo bajo hacia la bolsa escrotal. El reflejo cremasteriano, si ustedes, los varones, agarren la punta de su bolígrafo y en este sector, en la cara interna del muslo, porque este es el muslo, ustedes ráspense con la punta ráspense, hagan este movimiento justo en la piel, en este sector. Pasen por encima rápidamente y van a ver cómo ustedes, su testículo sube para arriba. Ese es el reflejo cremasteriano. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Mediante una anamnesis y un examen físico. ¿Qué tenemos que preguntar? Antecedentes familiares, antecedentes obstétricos, cuánto duró la gestación, con cuánto de peso nació la criatura, si es prematuro y si hubo contactos con antiandrogénicos. En el examen físico tenemos que visualizar el testículo en el canal inguinal, o sea, mediante la observación y luego la palpación. Desarrollo del testículo, ya sea normal o hipoplásico. Tenemos que tocar si vemos que es un testículo de un tamaño normal, semejante al lado contralateral, o es un testículo mucho más pequeño. El canal inguinal, o sea, el conducto, se explora deslizando el dedo a lo largo hasta llegar a la base del escroto. O sea, tienen que entrar por el escroto el dedo, tienen que entrar por el escroto y llegar hasta el orificio inguinal superficial. Se toma en cuenta el tamaño y la consistencia y la movilidad del testículo. Se deben explorar ambos escrotos y ver otras patologías asociadas. En cuanto a las características del cordón espermático, hay que tomar en cuenta el grosor y la persistencia del conducto peritoneal vaginal. El tratamiento. Cuando el testículo no baja, jóvenes, existen dos tipos de tratamiento. Esto tomen muy en cuenta, por favor. Normalmente un testículo, el testículo de ustedes, mío también, que yo no tuve problema, nuestra mamá cuando nosotros estamos en la barriga, presenta la hormona gonadotrofina coriónica. Esta gonadotrofina coriónica que nos proporciona nuestra mamá cuando nosotros estamos en la barriga, hace que nuestros testículos desciendan hasta la bolsa escrotal. Pero por algún motivo anatómico, ese testículo puede que no llegue hacia la bolsa escrotal. Eso se llama criptorquidia. Entonces nosotros, los urólogos, cuando vemos que existe una criptorquidia, hacemos un tratamiento clínico usando gonadotrofina coriónica. Anótense, agárrenlo en un papel y lápiz. Cuando vemos un niño
menos de 2 años de edad, menos de 2 años, no está hablando de 4 años ni 6 años, ya no, a esa edad ya no, tiene que ser menos de 2 años de edad, nosotros utilizamos la gonadotrofina coriónica humana. La gonadotrofina coriónica humana viene en un frasco ampolla de 5 centímetros cúbicos. Cada centímetro cúbico trae 1000 unidades de gonadotrofina coriónica humana. Por lo tanto, cada frasco ampolla viene de 5000 unidades internacionales. Entonces, nosotros al niño que tiene criptorquidia, vale a decir que el testículo está a medio camino en el conducto inguinal o está cerca del orificio inguinal superficial, le comenzamos a administrar, colocar intramuscular 1000 unidades de gonadotrofina coriónica humana intramuscular cada 3 días. O sea, si viene el frasco ampolla de 5000 unidades y viene de 5 centímetros cúbicos, quiere decir que cada centímetro cúbico trae 1000 unidades internacionales de gonadotrofina coriónica. Eso nosotros cargamos en una jeringa de insulina, 1 centímetro cúbico, cambiamos la aguja por una aguja 23 corta, inmediatamente colocamos intramuscular al niño cada 3 días y estimulamos de esa manera a que el testículo descienda hasta la bolsa escrotal. ¿Cuántas inyecciones deben ponerse cada 3 días? 1 centímetro cúbico intramuscular, 9 o 10 dosis. Con eso prácticamente el testículo desciende en el tratamiento clínico. Esto también me van a hacer recuerdo el día martes, cosa que les dibuje en la pizarra y les explique minuciosamente para que no haya confusión. Y el tratamiento quirúrgico, si ese niño pasó los 4 años, está con 5 o 6 años y el testículo no descendió, se tiene que hacer una cirugía que se llama orquidopexia. Ya no se debe hacer, no se debe utilizar gonadotrofina coriónica humana como se utilizó en ese niño de menos de 2 años de edad. Entonces, cuando yo les pregunto, si les pregunto en el examen tratamiento de la criptorquidia, no me pongan tratamiento clínico y tratamiento quirúrgico. No, señores. El tratamiento clínico me lo describen completamente y el tratamiento quirúrgico se llama orquidopexia. Si ustedes me ponen tratamiento quirúrgico, mal. Tratamiento quirúrgico tiene su nombre, se llama orquidopexia. Aquí tenemos un paciente, lógicamente que vamos a hacer un tacto rectal en el mismo, ¿no es cierto? Bueno, jóvenes, con esto prácticamente queda terminado este capítulo de anomalías congénitas. Nos vemos mañana sábado. Yo les voy a pasar el link para que avancemos otro tema. Los voy a citar a las 11 o a las 11:30, dependiendo, jóvenes, pero mañana nos vemos nuevamente para adelantar estos temas, porque ustedes saben que yo estoy de viaje y prácticamente yo ya hice mi carta para la jefatura de la carrera, consiguiendo el permiso de menos de una semana. Viajo el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en la mañana estoy retornando de Chile. ¿Ya? Hasta mañana, jóvenes, que les vaya muy bien. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Mañana, jóvenes.